Asheboro, Montana, no aparece en los mapas modernos. Ya no. Quienes recuerdan el nombre bajan la voz al pronunciarlo, como si las sílabas mismas pudieran evocar algo de la negrura subterránea. El lugar fue borrado de los registros oficiales en 1953 y sus últimos residentes fueron reubicados bajo el pretexto del progreso. En realidad, el pueblo ya había estado enterrado mucho antes, sepultado bajo rumores, deudas y el peso de la ira de un minero. El grupo de Evan Pike llegó con las últimas luces de una pálida tarde de septiembre. El camino de entrada no era más que una cinta de asfalto agrietado, sepultada por la maleza y bordeada de pinos esqueléticos. Un cartel oxidado se apoyaba en el borde del claro. Ceniza Burdeo. Las letras estaban deformadas. La pintura burbujeaba como si el calor la hubiera lamido desde el interior del metal. Tras ellas, los restos del pueblo se hundían en silencio. Hileras de edificios de madera inclinados, ventanas ennegrecidas, techos derrumbados bajo décadas de podredumbre. Y aún así, no había polvo. Las calles parecían barridas. Las puertas estaban entreabiertas, como si los habitantes se hubieran marchado hacía unos momentos. Habían venido por un paquete, sin remitente ni remitente, entregado en el apartamento de Evan 2 semanas antes. Dentro había una pequeña pepita de oro en bruto, envuelta en hule, y una placa de minero estampada con PN7A al lado, una nota escrita a lápiz tembloroso: paga lo que debes. Los demás: Lena Pike, la sombra de su hermano en curiosidad; Rory; Vance, siempre cínico; Tasha Quinn, estudiante de geología con el afán de un erudito por las anomalías; y Diego Mercer, un buscador de emociones y un buscador de problemas. Se habían reído hasta que las búsquedas de Diego encontraron una sola publicación sin fuentes sobre una mina llamada Providence No. 7. En algún lugar de las colinas olvidadas de Asheboro. Esa fue toda la invitación que necesitaban. El sol se ponía al entrar en la calle principal. Las tablas crujían bajo los pies donde las pasarelas aún se aferraban a las fachadas de tiendas y cantinas. Letreros pintados con la mano de otro siglo se desprendían en largos rizos. Mercantil de Whitlock, Fundición Cutter & Co. Fue frente al mercantil donde la vieron por primera vez. Mae Whitlock era pequeña y severa, con el pelo gris recogido, y su rostro, un entramado de arrugas, surcado por más ceños fruncidos que sonrisas. Salió de la sombra del porche sin hacer ruido. «El oro lleva la cuenta», dijo con voz ronca. Rory sonrió. «Solo estamos haciendo turismo, señora. Lo has traído contigo». Los ojos de Mae se posaron en el hule del bolsillo de Evan, como si pudiera ver a través de la tela. Providencia N. de Ram 7 no olvida. Abel Cutter no perdona. El nombre quedó en el aire como polvo de carbón. Les habló, medio a regañadientes, medio con el alivio de desahogarse, de Abel Cutter, un minero que en 1852 encontró una veta más rica de lo que cualquier prospector podría soñar. Había matado a los 6 hombres que trabajaban a su lado para mantenerlo en secreto, escondiendo sus cuerpos en los túneles. Pero el oro tiene una forma especial de filtrarse por todas partes, y cuando el pueblo intentó quedarse con su parte, Abel luchó hasta que lo encadenaron en los niveles inferiores y derrumbaron el pozo sobre él. Durante días lo oyeron abajo, cantando una vieja saloma, hasta que la voz se apagó. Pensaron que había muerto, susurró Mae. Se equivocaron. El aire cambió. Un leve siseo metálico llegó desde la mina. Lena se quedó paralizada. Siempre. Había afirmado que oía los colores, una peculiaridad de su infancia. Ahora juraba que el viento sonaba como latón, como una trompeta tocada bajo el agua. Tasha se inclinó y frotó la tierra entre los dedos. Brillaba levemente. «Mercurio», murmuró. «Pero está fresco». En las afueras del pueblo, donde la tierra se elevaba hasta convertirse en una colina baja, la entrada a Providencia N. Deck 7 se abría como una garganta. Las vigas de soporte se combaban.
ennegrecidas por un antiguo incendio. Una jaula oxidada para canarios colgaba de una viga, meciéndose en el aire quieto. Ningún pájaro dentro, pero desde lo más profundo, el más leve, chirridóse hizo eco. Esta vez nadie se rió. Volvieron hacia el comercio y descubrieron que Mae se había ido. Solo su voz se quedó, deslizándose entre los edificios como humo. No estés aquí cuando el pozo golpee. 9:17. Esa noche, mientras acampaban en el hueco del viejo salón, el silencio del pueblo se hizo más denso. La luna se deslizó tras nubes deshilachadas, y desde lo profundo de la colina se oyeron 3 golpes lentos. 1, 2, 3. El sonido vibró a través de las tablas del suelo hasta llegar a sus huesos. Evan miró su reloj. 17 horas. La primera noche en Ashborough no transcurrió tranquilamente. Evan y los demás apenas durmieron tras oír los 3 fuertes golpes de la mina. El sonido les había parecido extraño, demasiado pesado, demasiado profundo, pero lo suficientemente cerca como para hacer vibrar la madera bajo sus pies. Al amanecer, el cielo era del mismo gris apagado que la ceniza de los edificios. Decidieron explorar más antes de irse. Al menos, eso se dijeron. En realidad, ninguno quería admitir la extraña atracción que el lugar ya ejercía sobre ellos. La entrada de la mina estaba a las afueras del pueblo, esperando. A medida que se acercaban, el aire se enfriaba, como si estuvieran entrando en la sombra, pero no había nubes arriba. Rory bromeaba para animar el ambiente, pero su voz resonaba de forma inesperada, como si alguien más se riera muy atrás. Dentro del túnel exterior de la mina, encontraron una hilera de ganchos metálicos en la pared. De cada gancho colgaba una pequeña placa redonda, de las que usaban los mineros para marcar quién estaba dentro. La mayoría de las placas estaban oxidadas e ilegibles, pero algunas aún tenían nombres grabados lo suficientemente profundos como para verlos. Tasha limpió una y se quedó paralizada. La etiqueta decía D. Mercer.Diego se acercó. Ese es mi nombre. Antes de que pudieran reaccionar, una brisa fría recorrió el túnel, trayendo consigo un olor a madera quemada y algo más, algo metálico, como sangre sobre hierro viejo. En la oscuridad, algo raspó contra la roca. Retrocedieron. Rápidamente, pero afuera, en el suelo, notaron algo aún peor. Huellas de botas frescas, más grandes que las de ellos, que se alejaban de la mina y se dirigían directamente hacia el pueblo. El sheriff Cole Hargrove apareció en ese momento, como si los hubiera estado observando. Era un hombre mayor con profundas arrugas en el rostro y el sombrero calado. «Están jugando con fuego», dijo secamente. «Dejen lo que hayan encontrado aquí y váyanse antes de que anochezca». Lena le preguntó por los golpes. Él apartó la mirada. Ese es su turno. Todas las noches, a la misma hora, viene a buscar a quienes le deben. De vuelta en el centro del pueblo, entraron en un viejo edificio de oficinas, el Salón de Registros Mineros. Dentro, encontraron libros de contabilidad apilados, con páginas quebradizas por el tiempo. Cada página enumeraba los nombres de los mineros, el oro que extraían y una columna marcada como pagado. Muchos nombres estaban tachados con una gruesa línea negra, casi como una marca de muerte. Tasha hojeó la página y se encontró con una sorpresa. En la última, la mitad estaba vacía, excepto por 4 nombres nuevos, escritos con tinta fresca. Evan Pike, Lena Pike, Rory Vance, Tasha Quinn. No había ninguna señal del nombre de Diego. Antes de que pudieran comprenderlo, un agudo sonido metálico resonó por las calles, el sonido de un pico pesado golpeando una piedra. Una vez, luego otra vez, luego otra vez. El sonido se hizo más fuerte, pero no había nadie a la vista. Rory susurró: «Deberíamos irnos», pero el sonido no los siguió. Los guió. Cada golpe era un paso que los arrastraba hacia las afueras del pueblo. Allí, entre 2 casas derrumbadas, una estrecha grieta se había abierto en la tierra durante la noche.
una entrada que no estaba allí el día anterior. El agujero negro parecía respirar, exhalando una tenue niebla que se enroscaba alrededor de sus tobillos. Y desde adentro, débiles y lentos, llegaron 3 golpes. El reloj de Evan marcaba las 9:17 p.m. La nueva abertura en la tierra no era más ancha que una puerta, pero la oscuridad interior parecía interminable. La niebla que emanaba era tan fría que les quemaba la piel. Nadie quería entrar, pero tampoco quería darle la espalda. Diego fue el primero en dar un paso al frente. Solo un vistazo rápido, dijo, encendiendo su linterna. El haz de luz apenas alcanzó unos metros antes de ser absorbido por la oscuridad. Los demás lo siguieron lentamente, sus pasos crujiendo sobre la grava y la madera vieja. El aire dentro era pesado, impregnado de un fuerte olor a carbón quemado. A medida que se adentraban, las paredes del túnel cambiaban. Vetas doradas brillaban tenuemente a la luz, pero no eran solo vetas de mineral, parecían casi húmedas. Lena se detuvo de repente. ¿Oyes eso?, susurró. Al principio, nadie lo hizo. Luego, débilmente, se escuchó un ritmo bajo y constante, como un latido lento que provenía de lo profundo de la piedra. El pasadizo se abría a una cámara más amplia. Allí, las paredes estaban ennegrecidas por el fuego, pero se veían formas grabadas en ellas, siluetas de hombres, congelados en pleno movimiento, como si los hubieran quemado vivos y los hubieran clavado en la roca. Al otro lado de la cámara había una vieja mesa de madera. Sobre ella había un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. La cubierta estaba deformada, pero las páginas del interior parecían inquietantemente frescas. Tasha lo abrió. Las entradas enumeraban nombres, cada uno seguido de un número, onzas de oro extraídas, y luego una marca roja en la última columna. Las entradas más antiguas databan del siglo XIX. Algunos nombres estaban tachados con tinta negra gruesa. Otros estaban tan rayados que el papel se rasgó. Pasó a la última página. Sus nombres estaban allí de nuevo. Pero ahora también aparecía el nombre de Diego. Junto a cada nombre había un número: 1.0, 1.5, 2.3. Diferentes cantidades. ¿Qué son estos números?, preguntó Rory. La voz de May Whitlock llegó tras ellos. Ninguno la había visto entrar. Esa es la deuda, dijo. Onzas por vidas. Cada onza robada debe pagarse con sangre o aliento. Así es la providencia Nemoto Oro 7. El grupo se giró, sobresaltado, pero Mae no se acercó más. Permaneció en las sombras. El oro de Abel Cotter no solo está enterrado, continuó. Está enterrado en quienes lo robaron, sus anillos, sus dientes, sus ojos. Como si fuera una señal, un sonido surgió de uno de los túneles laterales, el roce metálico de un pico. Lento, deliberado, se alejaron de la mesa, pero el túnel tras ellos había cambiado. El camino por el que habían caminado ahora era más estrecho, con las paredes presionando, las vigas de madera doblándose hacia adentro como si la mina misma respirara. El latido en las paredes se hizo más fuerte, el aire se volvió más pesado. Entonces las luces parpadearon y en esa breve oscuridad algo se movió en la cámara con ellas. No vieron su rostro, solo su forma, alto, hombros encorvados, brazos demasiado largos, el brillo del metal en una mano, un paso adelante, el sonido de botas sobre la grava. Luego otro. La cabeza del pico se arrastró por el suelo de piedra, dejando un rastro de chispas. El grupo corrió hacia la entrada, pero cuando llegaron al túnel que se estrechaba, 3 fuertes golpes sacudieron el suelo bajo sus pies. El reloj de Evan marcaba las 9:17 p.m. No dejaron de correr hasta que estuvieron nuevamente en el centro de Ashborough. Nadie habló durante un buen rato. El aire se sentía más denso ahora, como si todo el pueblo supiera que habían estado dentro de la mina. El sheriff Cole Hargrove los encontró cerca de las ruinas del bar. Observó sus rostros pálidos y no preguntó qué había pasado. Ya lo sabía.
¿Has visto el libro de cuentas?, dijo en voz baja. Entonces sabes que no hay vuelta atrás. Evan dio un paso al frente. ¿Qué pasa si devolvemos el oro? Los ojos del sheriff estaban cansados. No es el oro lo que importa, es la deuda. Abel no solo quiere lo que te llevaste, quiere el pago por cada robo desde el día en que lo enterraron, y cada robo se suma al libro de cuentas. El grupo discutía con voz temblorosa. Diego juró que encontrarían otra solución. Tasha negó con la cabeza. Esto lleva más de 100 años. La cifra que aparece junto a nuestros nombres no es solo nuestra, sino el total que tenemos que pagar por todos los que nos precedieron. Fue entonces cuando Mae reapareció con su voz quebrando el aire como un cuchillo. Hay una manera de calmarlo, pero no acabará con la maldición. Les habló de un antiguo himno minero, una canción lenta y evocadora que la tripulación de Abel solía cantar en las profundidades del subsuelo. Era lo único que lo hacía dejar de cavar. Pero había una trampa. El himno tenía que ser cantado por alguien que pudiera oír la canción del oro en la tierra. Todas las miradas se volvieron hacia Lena. El plan era simple y aterrador: devolver la pepita de oro y cantar el himno en el altar de la fundición dentro de la mina. Si Abel creía que la deuda estaba saldada, tal vez podrían escapar, pero tenía que hacerlo a la hora en que él los buscara, las 9:17 p.m. El día transcurrió en un silencio inquieto. Recogieron lo necesario: linternas, cuerda, el oro envuelto en su hule. Al ponerse el sol, las sombras del pueblo se alargaron. La mina aguardaba al borde de la colina, oscura y paciente. El aire a su alrededor se sentía vivo. Dentro, los túneles parecían más estrechos que antes, serpenteando de maneras que ninguno recordaba. Cada pocos pasos, un leve golpe resonaba en algún lugar más adelante, como alguien trabajando lentamente en la oscuridad. Llegaron a la fundición. El viejo horno estaba frío, con las paredes ennegrecidas y la chimenea agrietada. El suelo a su alrededor estaba cubierto de polvo de oro, fresco y brillante bajo la luz de la linterna. Lena estaba de pie junto al altar de piedra, con las manos temblorosas mientras desenvolvía la pepita. Los demás formaron un círculo a su alrededor. La primera nota del himno le tembló en la garganta. La mina pareció acercarse, escuchando. Su voz se estabilizó, resonando extrañamente contra la piedra. El latido de las paredes se ralentizó. Entonces, la mano de Diego se contrajo. Bajó la mirada. Un pequeño copo de oro reposaba en su palma, brillando como si estuviera destinado a él. Se lo guardó en el bolsillo sin decir palabra. En cuanto lo hizo, el polvo dorado del suelo se agitó, como si soplara viento desde abajo. Las linternas parpadearon, y en lo profundo de los túneles se escuchó un único y prolongado chirrido metálico. 3 golpes sacudieron el suelo. El reloj de Evan marcaba las 9:17 p.m. Los golpes resonaron por la sala de fundición como martillazos en sus pechos. Entonces el terreno se movió. Una grieta profunda partió el suelo y las vigas de madera de arriba crujieron como si algo respirara dentro de la mina. El túnel principal tras ellos se cerró, no con rocas cayendo, sino como si las propias paredes se deslizaran. El único camino que quedaba era hacia abajo. Una escalera oxidada conducía a un estrecho pozo vertical. Nadie quería ir primero, pero el crujido de botas sobre la grava a sus espaldas les hizo tomar la decisión. Uno a uno, subieron a la oscuridad. El pozo se abría a una red de túneles más profunda, a diferencia de los niveles superiores. Las paredes no eran solo roca, sino que estaban revestidas de costillas y huesos de la columna vertebral presionados contra los soportes de madera, como si la propia mina se hubiera tragado a los hombres enteros y hubiera conservado sus esqueletos como parte de su estructura. Un brillo metálico cubrió el suelo. Cuando Tasha se agachó para tocarlo, la sustancia se deslizó como mercurio líquido. El olor era penetrante, metálico y extraño. Se movía solo, escurriendo cuesta arriba hacia las grietas de la pared.
Entonces oyeron voces bajas y apagadas, como si la gente hablara a la vuelta de la esquina. Evan avanzó, giró hacia un pasadizo lateral y se quedó paralizado. Allí había una hilera de viejos carros mineros, llenos no de rocas, sino de ropa, botas y cascos. Algunas chaquetas se movieron ligeramente, como si cuerpos invisibles aún las llevaran puestas. Desde la oscuridad que se extendía frente a nosotros, se escuchó el lento arrastre de un pico, luego una larga pausa. El mercurio empezó a subir, alrededor de sus botas. No descendía rápidamente, sino que se arrastraba, enroscándose alrededor de sus tobillos como si estuviera eligiendo a su presa. Diego, sudando, sacó la escama del bolsillo. «Le pagaré», dijo, «1 onza por una vida, la mía». Arrojó la escama al mercurio y por un instante el líquido se quedó quieto. Entonces, una sombra alta apareció bajo la luz de la linterna. La silueta de Abel Cotter era más nítida. Ahora, su pecho subía y bajaba, pero no respiraba. Inclinó la cabeza hacia Diego, y entonces el pico se balanceó. No lo golpeó. Golpeó la pared a su lado, y desde el punto de impacto, una grieta se abrió paso a través de la roca. Detrás, algo latía, una veta de oro, latiendo como una arteria viva. El latido que habían estado oyendo no era el de la mina. Era esto. Voz de Tasha tembló. Este no es solo su oro. Esto es lo que lo mantiene vivo. El mercurio subió aún más, ahora a la altura de sus rodillas. En el reflejo de su superficie, no se vieron a sí mismos, sino a docenas de rostros. Mineros, de antaño, con los ojos abiertos y la boca moviéndose en gritos silenciosos. En algún lugar arriba, los túneles volvieron a crujir. Abel dio un paso lento hacia adelante, con la punta del pico goteando mercurio. 3 golpes más sacudieron el suelo. El reloj de Evan marcaba las 9:17 p.m. El mercurio ahora estaba en sus cinturas. Al principio sintió frío, pero cuanto más rozaba, la piel más quemaba, como si pequeños ganchos les tiraran de las venas. En la superficie ondulante, el reflejo de Abel Cotter estaba más cerca que en realidad. Sus ojos brillaban tenuemente como oro iluminado desde dentro. La voz de Mae provenía de algún lugar en la oscuridad, aunque no podían verla. No puedes luchar contra él, solo puedes pagarle todo, cada pecado, cada robo, pagado de una vez. Evan se volvió hacia Lena. Tú canta el himno, yo te daré el aliento. Lena negó con la cabeza, aterrorizada, pero Abel se acercó, arrastrando el pico por el mercurio con un lento siseo. Los esqueletos de las paredes parecían inclinarse hacia adelante, observando. El sheriff Hargrove, pálido y tembloroso, comenzó a hablar, enumerando nombres, año tras año. Los desaparecidos, los asesinados, las personas que el pueblo sacrificó para mantener la mina en funcionamiento. Se le quebró la voz al admitir haber encerrado a 3 niños en 1998. Tasha añadió su propio pecado, mentir sobre el agua envenenada para salvar su carrera. El mercurio le subió al pecho. Abel se detuvo, escuchando, como si las confesiones lo alimentaran. Evan cerró los ojos, exhaló hasta el último aliento y le hizo un gesto a Lena. Ella comenzó el himno con voz temblorosa pero clara. La veta de oro en la pared latía más despacio. El latido se apagó. Abel entró bajo la luz de la linterna. Por primera vez vieron su rostro, no un cadáver putrefacto, sino un hombre cuyo pecho se elevaba sin aliento, con la piel surcada de venas doradas. Sus ojos se clavaron en la pepita de oro que Evan tenía en la mano. Con sus últimas fuerzas, Evan clavó la pepita en la grieta de la pared. En cuanto tocó la veta, el mercurio se hundió en la tierra, arrastrando consigo los rostros reflejados. Abel se quedó paralizado, bajando el pico. El oro de su piel se apagó y su cuerpo empezó a desmoronarse en fina ceniza negra. Los túneles crujieron y luego se derrumbaron hacia adentro, sellando Providencia número 7 para siempre.
Cuando Lena y los demás abrieron los ojos, estaban de pie, fuera de la colina. El pueblo de Ashborough había desaparecido, reemplazado por un campo árido bajo un cielo silencioso. Mae estaba en el borde, observándolos. «Está equilibrado», dijo, «por ahora». Semanas después, Lena subió el vídeo a Internet como advertencia. La mayoría de los espectadores creyeron que era falso, hasta que apareció un comentario debajo del vídeo. Sin nombre de usuario, sin foto de perfil, solo una foto de una pepita de oro, estampada con las letras PN7N. Cuando Lena lo vio, su portátil se congeló. De los altavoces se oyó el lento raspado de un pico y luego 3 golpes fuertes. Su reloj marcaba las 9:17 p.m. Nueva York se ve limpia desde lejos. Desde el puente al amanecer, los edificios son de un dorado suave, el agua está tranquila y el cielo tiene el color de la leche. Pero de cerca, las calles huelen a calor y piedra mojada, y los callejones exhalan un olor agrio. Si caminas lo suficiente, te sientes observado, no por la gente, sino por la ciudad misma. Evan Cole había caminado toda la noche. Sus zapatos estaban rotos por los bordes, su traje era barato y brillaba con la luz indeseada. Apretaba una carpeta contra el pecho como si pudiera calentarse. Dentro de la carpeta había notas, cartas y la última esperanza que le quedaba. Había tenido entrevistas todo el mes y seguía oyendo la misma mentira. Nos pondremos en contacto. Esta mañana había algo nuevo. Un sobre blanco había sido deslizado bajo su puerta antes del amanecer, sin sello, sin dirección. Solo su nombre escrito a máquina. Dentro, una tarjeta. Corretaje, Wolf & Hunt Candidatura Ejecutiva. 90 AM1 Liberty Plaza. Piso 47 sin número de teléfono. Sin contacto de RR, HH. Solo la hora, el lugar y una simple línea en letra. Pequeña al final. Llega solo. No traigas nada. Bajó la mirada a la carpeta que tenía en las manos y luego volvió a la tarjeta. El viento de la ciudad la presionó contra su palma. El papel estaba más frío de lo que debería estar. Dejó la carpeta en un bote de basura y se fue. One Liberty Plaza se alzaba como una espada. Las vigas de acero parecían negras incluso bajo el sol. El cristal no dejaba ver las nubes, solo la calle, como si el cielo se negara a reflejarse en él. Las puertas giratorias giraban lentamente sin gente, como una boca que mastica el aire. Un guardia estaba justo dentro. No pidió identificación. Miró la tarjeta y asintió. Sus ojos eran del amarillo pálido del barniz viejo. «El 47», dijo el guardia. «Orilla norte. No se detenga en los demás pisos». «¿Qué es?», empezó Evan. El guardia ya se había dado la vuelta. El vestíbulo no tenía música, ni plantas artificiales, ni arte, solo 2 cosas: un reloj sin números y un ascensor que se abrió en cuanto los zapatos de Evan tocaron el mármol. Entró. Las puertas se cerraron antes de que pudiera darse la vuelta. Buscó botones y no encontró ninguno. Solo había una franja de espejo en la pared del fondo, demasiado baja. Mostraba su boca y la línea de su mandíbula, no sus ojos. Podía ver su aliento empañando el cristal a pesar de ser verano. El ascensor se movía en silencio. No zumbaba, se deslizaba. Evan lo sintió en los dientes. En el piso 20, algo golpeó sobre él. No era el sonido de cuerdas, era el sonido de pies. A los 33, un olor penetrante se filtró por las puertas. Le hizo doler la lengua. Era como monedas calientes y sal. A los 47, las puertas se abrieron a una habitación que parecía el vestíbulo de un banco de ensueño. El techo era demasiado alto. Las luces eran brillantes, pero no proyectaban un color cálido. Un largo mostrador de recepción se alzaba en el centro como un altar blanco. No había computadoras, ni bolígrafos, ni teléfonos. Solo una delgada libreta cerrada.
La recepcionista estaba de pie, erguida, detrás del mostrador. Vestía un traje gris que le sentaba como un traje. Su cabello era tan liso que no parecía cabello. Sonreía sin enseñar los dientes. «Señor Cole», dijo. Evan no recordaba haberle dado su nombre a nadie en el edificio. «Sí, llegas temprano», dijo. «Bien». Le deslizó el cuaderno y lo abrió con un dedo. Las páginas eran gruesas y estaban vacías. «Firma aquí». «¿Con qué?», preguntó. Ella levantó su mano derecha con mucha delicadeza, como si recogiera un animal pequeño. Luego presionó la yema del pulgar contra la página. El dolor lo azotó. Se apartó. Un círculo nítido de sangre marcaba el papel, demasiado brillante, como pintura. La recepcionista cerró el libro. «Por favor, espere en el salón norte», dijo. «El señor Wolf lo recibirá cuando esté listo». «¿Cuándo estoy listo?», dijo. Ella no respondió. Su sonrisa no se movió. El salón norte daba a la ciudad. El cristal llegaba hasta el suelo. No había sillas, solo una larga franja de piedra negra bajo la ventana, como si los invitados debieran sentarse en un escalón frío y mirar la calle hasta sentirse pequeños. Otros 3 hombres esperaban. Vestían trajes oscuros con corbatas, estrechas y el mismo corte de pelo. Hablaban en voz baja, lo que les hacía vibrar la garganta. «¿Primera vez?», preguntó uno. «Sí», dijo Evan. «Qué suerte», dijo el hombre, sonriendo. Tenía sangre bajo la uña del dedo anular, una fina media luna. La escondió en la manga al ver que Evan se daba cuenta. La puerta tras ellos se abrió sin hacer ruido. Una figura estaba allí. No era alto, pero el espacio a su alrededor parecía más alto. No llevaba corbata. Su camisa era blanca, sin brillo. Sus ojos eran de un color que no se ve en los ojos, pero que a veces se ve en medio de una llama. «Buenos días», dijo. Su voz salió suave y seca, como papel recién cortado. «Soy Damon Wolf. Si tienes que estar aquí, sígueme». Se dio la vuelta y caminó sin mirar atrás. Los 3 hombres lo siguieron. Evan fue el último. El pasillo era largo y recto, con habitaciones a ambos lados. Las habitaciones tenían paredes de cristal, pero no puertas. En cada habitación, una sola persona estaba sentada en un escritorio, mirando una pantalla apagada. No parpadeaban. Sus muñecas estaban inmóviles. Sus venas se veían oscuras, como si les corriera tinta, no sangre. «Entrenamiento», dijo el señor Wolf. No giró la cabeza al hablar. «No nos fijamos en lo que otros miran. Miramos donde nadie más puede. Escuchamos de la misma manera, una». Luz parpadeó en una de las habitaciones al pasar. Durante medio segundo, la persona del mostrador no tenía rostro. Piel tersa, donde deberían estar los ojos y la boca. Luego, la luz se apagó y el rostro volvió a estar allí, pálido y sereno. Los 3 hombres mantuvieron la mirada fija en la espalda del señor Wolf. Se detuvieron ante una puerta ancha con un tirador redondo de acero cepillado. El señor Wolf lo sujetó con la palma de la mano. El acero silbó, como si lo hubieran sumergido en agua. Lo soltó. El tirador tenía la huella de una mano, superficial, como una marca impresa en arcilla. Miró a Evan. No miró a los otros hombres. «Señor Cole», dijo. «Venga, los demás esperaban en el pasillo». La puerta se cerró tras Evan con un suspiro. La oficina no era grande. Un escritorio, 2 sillas. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas blancas que atenuaban la luz. Había un solo cuadro en la pared, un bosque con nieve en el suelo, árboles, grises erguidos, nada más. Sin huellas, sin pájaros, solo la sensación que tienes justo antes de oír el crujido de una rama detrás de ti. «Por favor, siéntese», dijo el señor Wolf. Evan se sentó. La silla estaba pesada y fría. Podía sentir la forma del armazón metálico a través del cojín, como huesos bajo la piel. El señor Wolf miró las manos de Evan. «Mantén las uñas cortas», dijo. «Rechinas los dientes al dormir. Caminas con el borde exterior de los zapatos,
Controlas la respiración al correr para poder escuchar. Evan parpadeó. ¿Cómo? No preguntamos quién era, dijo el señor Wolf. Lo evaluamos cuando cree que nadie lo ve. Colocó una hoja de papel sobre el escritorio. Entre ellos, no había palabras, solo una línea para un nombre. Debajo, una línea para la firma. Al final, un espacio para la huella dactilar. No somos una empresa que cotiza en bolsa, dijo el señor Wolf. No nos encontrará en los listados, no de los que se ven. No le vendemos a cualquiera. Nosotros elegimos. Cobramos nuestros honorarios a quienes malgastan lo que se les ha dado. Corregimos el mercado. ¿En qué consiste el trabajo?, preguntó Evan. A cazar, dijo el señor Wolf. No parecía broma. Evan esperó a que dijera más. No lo hizo. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Evan al fin. Odiaba cómo sonaba su voz, delgada, débil y hambrienta. Suficiente para devolverte. Lo que te arrebataron, dijo el señor Wolf. Más que suficiente, si no bajas el ritmo en el momento menos indicado. Deslizó un bolígrafo por el escritorio. Pesaba, como una herramienta pequeña. El metal estaba caliente. Firma, dijo el señor Wolf. Evan miró el periódico. Pensó en su renta. Pensó en el sobre sin sello que había debajo de su puerta. Pensó en las manos de su madre cuando dobló su única camisa buena y la metió en su bolso y le dijo: «Inténtalo, y si no te ven, inténtalo de nuevo», escribió su nombre. El bolígrafo rascaba demasiado fuerte. El sonido le hizo saltar los músculos de la mandíbula. Luego, presionó el papel con el pulgar derecho. El papel parecía piel. Tomó su huella como una boca toma una moneda. Se apartó y vio el óvalo perfecto de sangre oscura. No había sentido un corte, pero allí estaba. El señor Wolf giró el papel hacia sí y sopló sobre él. La huella se oscureció, luego palideció y finalmente se desvaneció entre las fibras como se desvanece un moretón. «Bienvenido», dijo el señor Wolf. Se puso de pie. No ofreció la mano. Miró el cuello de Evan como si lo midiera y luego sonrió levemente. «No traigas comida», dijo. «Come lo que servimos. Trabaja hasta que oigas el cristal cantar. No te vayas antes de que se detenga». «¿El vaso?», preguntó Evan. El señor Wolf miró hacia las persianas. La oficina se volvió más fría. En algún lugar muy alto, sobre ellos, un cristal tintineó, una nota tenue, casi un silbido. A Evan se le secó la lengua. «Aprenderás nuestro horario», dijo el señor. Wolf abrió la puerta. «Empiezas esta noche». «¿Esta noche?», preguntó Evan. «Son apenas las 9 de la mañana». «Sí», dijo el señor Wolf. Esta noche, la recepcionista le entregó una credencial sin nombre, solo con una forma en relieve, el contorno de una mandíbula larga con dientes afilados. «Vuelve al anochecer», dijo. «Viste de oscuro, sin colonia, sin teléfono». «¿Cómo? ¿Me dejarán entrar sin identificación?», preguntó Evan. Miró la placa, no a él. «El edificio ya te conoce». Bajó en ascensor y se sintió más ligero, como al salir de una tormenta sin mojarse. Afuera, el calor lo golpeó como una mano en el pecho. Caminó 3 cuadras antes de darse cuenta de que respiraba con dificultad, como si hubiera estado conteniendo la respiración en el piso 47 y no hubiera vuelto a respirar hasta así, que le dio el sol. Encontró un restaurante barato, con las ventanas empañadas, y se sentó en la barra. Pidió café y huevos. El café sabía a agua turbia. Los huevos sabían ligeramente dulces, como si el cocinero hubiera puesto azúcar en el aceite por error. Se comió la mitad y apartó el plato. En el televisor detrás del mostrador, una voz hablaba de futuros y pérdidas. Un cartel rojo se extendía en la parte inferior de la pantalla. El mercado vuelve a estar a la base de datos en las acciones El presentador se rió del titular. Nadie más lo hizo. Una mujer 2 asientos más allá removía su té. La cuchara giraba, y giraba muy rápido sin tintinear. Su dedo golpeaba la mesa en un patrón. 2 lentos, 3 rápidos, 2 lentos.
Evan se dio cuenta de que había contado el patrón por el sonido, no por la observación. Su oído era más agudo que la vista. Se tocó la parte interior de la muñeca. El pulso se le aceleró bajo el dedo, luego se alivió, y luego volvió a acelerarse, como si escuchara algo y respondiera. Miró la ventana del restaurante. Por un instante, creyó ver su propio rostro reflejado con un fino anillo dorado alrededor de la pupila. Entonces pasó un autobús y el resplandor cambió. Y solo se vio a sí mismo, cansado, pálido, con más arrugas alrededor de la boca que ayer. Se fue a casa y se acostó con su ropa puesta. Soñó con nieve bajo los árboles. Soñó que estaba a gatas. La nieve olía a hierro. Se llevó la boca a ella y la apretó hasta que se derritió. El agua estaba caliente. Despertó con la mandíbula apretada y la funda de la almohada rota por los dientes hundidos. El reloj marcaba las 6:31 p.m. Oscuridad. Se lavó la cara y se puso su ropa más oscura. Dejó el teléfono en la mesa de la cocina y se sintió desnudo sin él. Guardó la placa en su bolsillo interior. Se calentó rápidamente contra su pecho. Afuera, el cielo. Estaba pesado y bajo, el aire opaco. La multitud en la acera se movía como un rebaño ante la lluvia. Las puertas del ascensor se abrieron antes de que las tocara. Dentro, la tira del espejo volvió a atrapar su boca. Sus labios parecían de un color extraño. Se los lamió. Sabían a metal. El piso 47 estaba en penumbra. Las persianas estaban subidas. La ciudad inundaba de luz la habitación. La recepcionista se había ido. El cuaderno se había ido. Solo el escritorio blanco permanecía en medio del piso como un altar en una iglesia vacía. Desde el pasillo llegó un suave sonido. Pasos, no del todo uniformes, como si alguien caminara y escuchara a alguien detrás. Evan siguió el sonido. Las salas de entrenamiento estaban iluminadas. Los empleados de los escritorios miraban pantallas aún negras. Sus manos se movían lentamente, como si acariciaran algo vivo. En los cristales que separaban las salas, el aliento formaba patrones borrosos desde el interior. La niebla no se desvanecía. Permanecía allí, una mancha pálida, como si el aire se negara a disiparla. El señor Wolf estaba al final del pasillo. Con él había otros 6 con trajes oscuros. Sus zapatos no hacían ruido al tocar el suelo. Llevaban el cuello suelto. Tenían la garganta seca. «¿Usted vino?», dijo el señor Wolf. «Sí», dijo Evan. «Bien», dijo el señor Wolf. «Cenaremos. Luego les mostraremos dónde canta el cristal». Los condujo a una habitación alargada con una mesa tan negra como el agua en la noche. Había cubiertos con cuchillos y tenedores de plata. No había platos, ni pan, ni vino. Al final de la mesa había un carrito delgado con tapa metálica. El señor Wolf la levantó. Salió vapor, no vapor de comida, una niebla húmeda y caliente con un olor a monedas frotadas entre los dientes. «Proteína», dijo el señor Wolf. Puso una bandeja sobre la mesa. Estaba tapada. No levantó la tapa. Él esperó. Los demás no se movieron. Observaron la bandeja. La habitación estaba fría. Las ventanas se empañaron por los bordes, aunque la noche afuera era cálida. El estómago de Evan se encogió y luego se retorció. No por hambre, como él sabía, sino por un dolor más profundo, un tirón bajo las costillas, como si alguien le tirara de una cuerda por detrás de la espalda. El señor Wolf miró las manos de Evan. «¿Me estás escuchando?», dijo. «Bien». La tapa se levantó. La bandeja contenía pequeños trozos de carne del color del óxido y la tinta, sin guarnición, sin salsa. El olor atravesó la nariz de Evan y le entró en la boca como una mano. Se le hinchó la lengua. La saliva le inundó la mandíbula. Se acercó sin querer. «Com», dijo el señor Wolf. Nadie llegó primero. Nadie. Miró a los demás. Uno a uno tomaron trozos sin cuchillo, se los pusieron entre los dientes y los mordieron. La carne estaba caliente. No estaba cocida.
sabía a campana. Evan apretó los dientes sobre su pieza. El sabor le invadió la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tragó saliva y notó que su garganta se ablandaba más que nunca, como si estuviera hecha para esto y solo para esto. El dolor bajo las costillas se alivió. Su piel perdió la tirantez. El señor Wolf lo observó masticar. «Te dieron hambre unos pequeños», dijo. «Te arrebataron con dientes romos. Devolvemos lo que nos arrebataron y cobramos nuestra comisión». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Evan. Su voz le sonó lenta, más baja, como si hubiera dormido un mes entero. «Corrección», dijo el señor Wolf. «Corregimos el desperdicio. Eliminamos la podredumbre. Aprenderás a reconocer el olor». Un sonido se elevó desde lo alto del edificio. No era una alarma de incendios. No era música. Era una nota, fina y limpia, como un dedo rozando el borde de una copa de vino. Le puso los pelos de punta a Evan. Los demás levantaron la cabeza y se quedaron muy quietos, escuchando. «El cristal canta», dijo el señor Wolf. Sus ojos brillaron un poco en la penumbra. «Nos vamos». Se dirigieron en grupo hacia la puerta, del fondo. Nadie tocó a Evan, pero éste se sintió guiado, como si alguien lo hubiera apoyado en los hombros. El pasillo estaba más oscuro. La alfombra absorbía las pisadas. El aire bajó 2 grados. Al final del pasillo, una puerta más pequeña esperaba. No tenía tirador. El señor Wolf apoyó la palma de la mano en la madera y empujó. La puerta suspiró y se abrió, y un olor inundó la puerta, como el de una acera cálida después de la lluvia, mezclado con el de una carnicería al cierre. Dulce y metálico. La habitación que había al otro lado era estrecha y alta, un pozo, con una reja en la parte superior en lugar de techo. A través de la reja podía ver estrellas, solo unas pocas, atrapadas entre los edificios. El sonido del cristal era más fuerte allí. Parecía provenir del propio metal. A lo largo de las paredes había ganchos. En cada gancho colgaba una chaqueta. En cada chaqueta, un nombre, bordado en blanco y pequeño: Gideon, Rhett, Marlowe, Dyson. Nombres que parecían de la vieja escuela. El señor Wolf tomó una y se la entregó a Evan. La chaqueta era ligera, pero parecía capaz de detener una cuchilla. «Póntelo», dijo. Evan se metió los brazos. El forro estaba resbaladizo y un poco húmedo, como si alguien lo hubiera usado justo antes que él. El cuello le rozó la nuca y lo obligó a enderezarse. Olió a cedro, a aire frío, y debajo, tenue y profundo, el olor agrio y salado de la bandeja. Sintió un nudo en el estómago y luego se tranquilizó. Sintió que los diminutos músculos de sus pies se movían, como si sus dedos se hubieran alargado un poco dentro de los zapatos. «Escuche», dijo el señor Wolf. La nota de cristal cambió. Sintió un temblor. Le hizo vibrar las muelas. Sintió el sabor del hierro sin llevarse nada a la boca. «¿Qué es eso?», susurró Evan. El señor Wolf sonrió sin dientes. «La apertura del mercado», dijo. «Nuestro mercado». La reja de arriba dejaba entrar un soplo de noche. No era viento. Se sentía organizado, como pulmones vaciándose allá arriba y llenándose de nuevo. El señor Wolf se acercó a Evan más que en todo el día. No miró a Evan a la cara, sino justo debajo. Inhaló por la nariz, lentamente. «Hueles bien», dijo. «Hueles como alguien que se moría de hambre mientras otros comían. Hueles como alguien que no volverá a morir de hambre». Levantó la mano y por primera vez tocó el hombro de Evan. El toque fue frío, firme y extrañamente cuidadoso, como quien toca un buen cuchillo. «Esta noche no lideres», dijo el señor Wolf. «Sigue, observa, mantén la boca cerrada a menos que sea necesario abrirla. No huyas del sonido cuando se acerque. No parpadees cuando veas lo que verás». Su mano apretó una vez, una presión mínima. «Si haces esto, no te quedarás atrás». «¿Y si me quedo atrás?», preguntó Evan. El señor Wolf retrocedió.
La nota sobre ellos se afiló, como una cuchilla sobre piedra. Entonces aprenderás lo que hacemos con quienes nos hacen perder el tiempo, dijo el señor Wolf. Se volvió hacia los demás. Caballeros, dijo. Hunt. Las luces se apagaron. La rejilla sobre ellos se deslizó a un lado con un chirrido limpio. El aire frío se deslizó. La habitación se llenó de noche como si vertiera de una jarra. Evan sintió cuerpos moviéndose a su alrededor, rápidos y seguros. Una mano lo empujó hacia atrás, no con fuerza, pero lo suficiente como para desequilibrarlo e inclinarlo hacia adelante. Miró hacia arriba. El espacio superior era un cuadrado oscuro. La ciudad era un campo vertical de ventanas. Abajo, las sirenas aullaban y luego se apagaron. En el cristal de la torre más cercana, creyó ver formas moviéndose en el exterior del edificio, no en el interior. 4 extremidades, largas, rápidas. La nota en el metal alcanzó un tono que le hizo lagrimear. No era una campana, no era una máquina, era una garganta. La puerta se cerró tras él. No oyó el pestillo. No le hizo falta. Ya se estaba moviendo, hacia la oscuridad, siguiendo el sonido que llamaba a la parte de él que había firmado su nombre con sangre sin preguntar por qué. Él no miró hacia atrás. Él no sabía aún que aquella era la última hora de su antigua vida y el primer aliento de su nueva. Solo sabía que la ciudad ya no parecía una ciudad. Parecía un bosque con luces en los árboles. Parecía un lugar ideal para correr. Y muy, muy abajo, en el suelo, una delgada fila de hombres y mujeres se movía por las calles como animales en un sendero que no veían. Tenían la cabeza gacha, la garganta descubierta. Las manos de Evan se abrieron y cerraron una vez, lentamente. Estaba dispuesto a aprender donde canta el cristal. Fuentes. La noche cayó como una cortina negra sobre las altas torres de cristal. Evan se quedó con los demás en el estrecho hueco debajo de la reja abierta. Caía, un aire frío. Se sentía limpio, penetrante, casi dulce. El sonido del cristal sobre ellos seguía cantando, fino y constante, como un dedo húmedo sobre el cristal. Se metió en sus oídos y sacudió los pequeños huesos que había allí. «Sigue», dijo el señor. «Wolf». Subieron por una escalera metálica que se elevaba hacia la oscuridad. Los peldaños estaban resbaladizos por el rocío. Cuando Evan llegó a la cima, la ciudad se abrió a su alrededor como una boca llena de luces. Se encontraba en una pasarela de servicio entre 2 edificios. El viento le aplastó la chaqueta contra las costillas y produjo un suave sonido de bandera en sus oídos. 6 hombres con trajes oscuros se extienden sobre la pasarela. Se movieron como si lo hubieran hecho 1000 veces, sin miedo, sin prisa. Sus rostros estaban limpios y secos, como si el viento no pudiera tocarlos. Evan tragó saliva, le chasqueó la garganta. El señor Wolf caminó hasta el borde y miró hacia abajo 40 pisos. Sus manos descansaban sobre la barandilla. Sus dedos golpearon el metal una vez, 2 veces. Luego se detuvieron. La nota de vidrio cambió en respuesta, como si el edificio pudiera escucharlo. «Escucha», dijo. «Oyes una voz. Pronto oirás muchas. Una voz significa que la ciudad está en calma. Muchas voces significa que la ciudad está tranquila. Cuando está tranquila, nos alimentamos». «¿Qué es esa voz?», preguntó Evan. Quería castañetearle. Los dientes, pero no lo hizo. «El pulso de los cristales», dijo el señor Wolf. «Calor, viento, el aliento humano contra la calle. Cuando los cristales cantan juntos, el mercado está abierto». Los hombres detrás de ellos rieron suavemente. No, era lo suficientemente fuerte como para hacer risa. Sonaba como pequeños perros jadeando detrás de una puerta. Se abrió una trampilla. Una joven con vestido negro subió a la pasarela con una bandeja de plata. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Su piel estaba demasiado pálida. Ella sostuvo la bandeja con los brazos rígidos.
Sobre él había 5 pequeños frascos grises cerrados, con corchos negros. El señor Wolf tomó uno y mordió el corcho con los dientes. No escupió el corcho. Se lo tragó. Le entregó un frasco a Evan. El vaso estaba frío, luego caliente, luego frío otra vez en la mano de Evan, como si alguien respirara, a través de él. «¿Qué pasa?», preguntó Evan. «Ánimo», dijo el señor Wolf. Y dieta Evan sacó el corcho. El olor que se elevó era de hierro, sal y lluvia. Él bebió. Era espeso, no del todo líquido, no del todo aire. Le corrió por la garganta y se quedó allí como una piedra caliente. Se le revolvió el estómago. Entonces se sintió ligero y claro, como si toda la niebla de su cabeza hubiera sido limpiada con un paño limpio. «Bien», dijo el señor Wolf. Se acercó y tocó suavemente la parte inferior de la mandíbula de Evan con 2 dedos. «Mantén la boca cerrada, a menos que tengas que abrirla. Mantén las manos a los costados hasta que deban levantarse. Mantén la mirada fija en mí hasta que te diga que mires a la calle». La mujer con la bandeja ya no estaba. Evan no la había visto irse. El viento tiró de su cabello con dedos suaves y secos. 2 de los hombres subieron a las estructuras de acero del edificio y desaparecieron. Evan observó sus zapatos por un segundo. Cuero negro, suelas finas. Cuando parpadeó, ya estaban 6 pisos más arriba y se movían sobre la piel exterior de la torre como arañas. «No los imites esta noche», dijo el señor Wolf sin volverse. «Irás a donde yo vaya». La voz de cristal se hizo más fuerte, ya no un tono, sino 3, tejiendo. Un temblor recorrió la barandilla de metal y llegó a los huesos de Evan. Lo sintió en los dientes. «Cambia», dijo el señor Wolf. Comenzaron a caminar. La pasarela se encontró con otra pasarela y luego con un puente angosto que cruzaba un pozo negro de donde subía el calor como el aliento de un animal dormido. Evan lo siguió, con los ojos puestos en los hombros del señor Wolf. La chaqueta sobre esos hombros no se movía con el viento. Parecía cosido a su cuerpo. Llegaron a una puerta de mantenimiento, sin señalizar. El señor Wolf colocó la palma de su mano contra el acero. El vapor le subió por los dedos. La puerta hizo clic y se abrió hacia adentro. Una escalera descendía hasta un tenue resplandor rojo. Evan olió cobre caliente y limón, luego carne vieja, luego piedra mojada. En cada rellano se oía un golpe suave desde el otro lado de la pared, como si alguien en la escalera contigua estuviera golpeando con el puño acolchado. Golpe, pausa, golpe, pausa. «¿Hasta dónde?», preguntó Evan. «Hasta que oigas el cambio de aire», dijo el señor Wolf. Bajaron 14 pisos. En el 15º rellano, una corriente de aire se coló por las escaleras, fresca como un sótano. Olía a musgo y a monedas y una dulzura suave que le hizo agua. La boca a Evan. El señor Wolf se detuvo. Miró hacia atrás una vez, contó las caras y abrió la puerta. A lo lejos se extendía un pasillo de servicio, plagado de cables viejos y tuberías oxidadas. El agua goteaba en algún lugar, marcando los segundos. El suelo de hormigón tenía un brillo oscuro, como si estuviera aceitado. Mientras caminaban, Evan oyó algo nuevo bajo el goteo. Suelas suaves sobre piedra mojada, pero no las de ellos. Mantuvo la mirada fija en el señor Wolf y no dijo nada. El sonido se movió con ellos. Se quedó a su izquierda, luego a su derecha, luego detrás. Nunca llegó al frente. Cualquiera que caminara allí estaba feliz de seguirlo. El pasillo terminaba en unas puertas dobles pintadas y cerradas. Un tenue resplandor rojo pulsó a través de la costura entre ellos, como luz bajo un párpado. El señor Wolf deslizó sus dedos en la costura. La pintura se agrietó como se agrieta la piel vieja. Él tiró. Las puertas se abrieron con un suspiro largo y seco y un pequeño chirrido,
como si el edificio fingiera no disfrutarlo. Entraron en un muelle de carga donde nunca habían entrado camiones. El suelo estaba limpio, demasiado limpio, sin huellas, sin marcas de neumáticos, sin polvo. Era como si alguien lo lavara con agua caliente cada hora. En el centro había una mesa con ruedas. Detrás de él estaban 2 hombres vestidos de negro, muy quietos, con la barbilla levantada, como si estuvieran oliendo algo por encima de ellos. Sobre la mesa había 4 bultos envueltos en papel marrón y cuerda. La humedad oscura se extendió por el papel. La humedad no tenía olor y aún así el estómago de Evan se encogió. Señor Wolf asintió. Los hombres desataron las cuerdas. Doblaron el papel como enfermeras mostrando una herida. En el interior había trozos de carne cruda, jaspeada de blanco, de grano fino y bordes limpios. Sin piel, sin hueso, sin pelo. Solo la carne, apilada ordenadamente como ladrillos. La mandíbula de Evan se sentía pesada. Su lengua encontró los bordes posteriores de sus dientes y se quedó allí presionando. No intentó detenerlo. «Alimenta», dijo el señor Wolf. No se apresuraron, no hablaron. Tomaron con las manos y comieron con la boca. La masticación llenó la habitación, suave, húmeda y controlada. Evan tomó su primer trozo. Hacía frío en la superficie y calor debajo. El calor le recorrió la garganta e iluminó una pequeña habitación dentro de él, donde habitualmente vivía el miedo. El miedo se fue, el hambre se sentó. Cuando tragaba, podía oír su garganta trabajar. Podía oír las gargantas de los hombres que lo rodeaban trabajar. Pudo oír al señor Wolf tragar saliva una vez, muy suavemente, y el sonido lo hizo sentir seguro y en peligro al mismo tiempo. El señor Wolf se limpió los dedos con un paño y miró hacia el otro extremo de la bahía. Allí había una puerta enrollable, cerrada, sellada con una hilera de pesados candados. «Listo», dijo. Los 2 hombres vestidos de negro caminaron hacia la puerta. No tocaron las cerraduras. Las cerraduras se abrieron de todos modos, una por una, con pequeños clics que sonaban como dientes tocando dientes. La puerta se levantó. Noche respiró. El olor de la ciudad se abría paso. Basura caliente, goma caliente, metal caliente. Y debajo, una fina línea de algo fresco y tierno. Evan sintió el sabor a vapor. Afuera, un estrecho callejón discurría entre 2 torres. Allí, un hombre con camisa blanca fumaba mientras miraba su teléfono. No levantó la vista cuando se abrió la puerta. No se dio cuenta de los hombres oscuros, con trajes oscuros, en la puerta oscura. «Él no», dijo el señor Wolf, «es de otra persona». Caminaron alrededor del hombre como si fuera un poste de luz. Él no los vio. Su humo se elevaba directamente hacia arriba y luego se doblaba, como si tocara una mano. El callejón se abría a una calle ancha. Taxis amarillos parados, en fila. Los frenos chirriaron. Un autobús exhaló un largo suspiro. Al otro lado de la calle, una mujer con un vestido azul tropezó con sus talones y se rió de sí misma. La risa sacudió el aire en una curva suave y dulce que se deslizó en el oído de Evan y se disolvió en su lengua. «Ella no», dijo el señor Wolf. «Ella paga sus deudas». Ellos siguieron caminando. Nadie los golpeó, nadie los miró. Era como si un espacio en forma de partida de caza se moviera a través de la ciudad y la multitud fluyera alrededor de ese espacio de la misma manera que el agua fluye alrededor de una piedra. Evan empezó a oírlo. La diferencia que el señor Wolf había prometido. Algunas personas no sonaban como nada. Algunos sonaban como agua limpia vertida en un vaso. Algunos sonaban como viento en una esquina. Y unas, ¿cuántas? Muy pocas, sonaron como una campana rota, torcido, apagado, desperdicio. Aquello le hizo agua a la boca y le aflojó las manos. El señor Wolf levantó la barbilla. Olfateó una vez, no muy fuerte,
el aliento de un gato. Giró por una calle estrecha, bordeada de tiendas cerradas y árboles en macetas. A mitad de camino, un hombre salió de una puerta y miró su cabello en el espejo. Su traje costó más que la mayoría de los coches. Su reloj era ruidoso. Si te acercabas, podías oír el movimiento de los pequeños engranajes. La pantalla de su teléfono mostraba números en rojo. Sonrió al rojo como un hombre que disfruta ahogando a otros. «Ese», dijo el señor Wolf. El hombre se giró y comenzó a caminar, rápido, con la cabeza gacha y moviendo los pulgares. El señor Wolf no les dijo que se apresuraran. No tenía por qué hacerlo. Los hombres detrás de Evan ya se movían como uno solo. No corrían ni acechaban, algo intermedio. Una farola parpadeó. El hombre no levantó la mirada. Lo siguieron doblando una esquina, atravesando una plaza vacía, pasando una fuente con forma de mano abierta. El agua caía de los dedos en una fina lámina. El sonido cubrió sus pasos como un paño, suave. El hombre entró por una puerta giratoria a un club privado. Un portero le sonrió. La sonrisa se detuvo cuando vio al señor Wolf. El portero se hizo a un lado y se quedó mirando sus propios zapatos. En el interior, el club era de madera, oscura y oro tranquilo. Pinturas al óleo vistas. Las gafas brillaban. La alfombra bebió el sonido. El hombre se dirigió a una escalera trasera, del tipo construido para VIP que no quieren ser vistos. Él nunca miró hacia atrás. No tenía el hábito de la presa. Tenía la costumbre de un ladrón que cree que la oscuridad lo ama. Las escaleras subían en espiral. En el segundo rellano, Evan sintió que el aire se tensaba, como si la escalera fuera una garganta y alguien estuviera a punto de tragar. En el tercer rellano, el olor de la piel del hombre llenó el espacio. Jabón, cuero y un fondo agrio, como el de la leche dejada afuera. En una habitación cálida. El señor Wolf levantó una mano. Se detuvieron. El hombre siguió subiendo. Ahora estaba tarareando, una pequeña melodía sin melodía. Había un orgullo tal que hizo que a Evan se le curvaran los dedos. En lo alto de la escalera, una puerta se abría a un pequeño bar con 3 taburetes. Sin camarero, sin ventanas, solo un espejo detrás de las botellas. El hombre se acercó al espejo y se miró. Se arregló el cabello nuevamente. Tomó una foto de su sonrisa. No vio los 6 trajes que estaban detrás de él allí, en el cristal. El espejo solo lo mostraba a él. «Señor Keller», dijo el señor Wolf. El hombre se giró. Él no pareció sorprendido. Parecía molesto, como si alguien hubiera cambiado de canal mientras estaba mirando. «Damon», dijo. Se apoyó en la barra como si fuera suya. «Llegas tarde, ¿verdad? Estaba a punto de pedir algo de beber. O una chica». «Ya has comido», dijo el señor Wolf, y dejó la palabra en el aire. El señor Keller se rió. «Tú lo llamas comer», dijo. «Yo lo llamo perder peso del mundo». Dio un golpecito a su reloj. «Esta noche hay menos gente. Tu trabajo está decayendo». El señor Wolf sonrió y por un segundo la sonrisa le llegó a los dientes. «Tienes 2 segundos», dijo. «Uno para confesar, otro para escapar». Los ojos del señor Keller brillaron con un color que no se ve en los ojos, oro, fino como un anillo. Él no confesó, él no corrió. Levantó la botella por el cuello y la hizo girar. El señor Wolf recibió el golpe en el antebrazo. El cristal sonó como una campana y luego se rompió. El olor a whisky se elevó y se volvió agrio en el aire. La manada se movió. No gritaron, ellos no ladraron. Fueron silenciosos, rápidos y limpios. Luego las manos, luego las muñecas, luego los hombros. El señor Keller se ponchó y no logró batear nada. Sus uñas rasparon la tela y no dejaron marca. Evan se encontró a espaldas del señor Keller. No recordaba haber pisado. No recordaba haber elegido. Sus manos se levantaron y se posaron sobre los hombros del señor Keller.
El hueso debajo de la tela se sentía caliente y débil, como el ala delgada de un pájaro. Inclinó la cabeza sin pensar y metió los dientes en el lugar donde el hombro se convierte en cuello, donde la piel es fina y el ritmo es cercano. La piel cedió. Rosa de sangre, sabía a dinero malo, a metal empapado en dulce. Su estómago se revolvió y luego se estabilizó. El señor Keller jadeó, y en ese suspiro Evan oyó un sonido que no quería volver a oír nunca más, un gemido pequeño y agudo, el ruido gutural de un hombre rico que cree que le han hecho daño. «Basta», dijo el señor Wolf. Se dejaron ir. El señor Keller se deslizó sobre la alfombra y se quedó allí, parpadeando. Se llevó la mano al cuello y miró la sangre. Él sonrió. Pensó que era un partido que había perdido por un punto y que podía ganar en la siguiente ronda. El señor Wolf se arrodilló. Puso 2 dedos sobre el pecho del señor Keller. «Confiesa», dijo. El señor Keller miró hacia el espejo. Por un instante, Evan los vio a todos allí, toda la manada, fría y brillante, y él mismo con la boca roja. Entonces el espejo se oscureció, como si una nube se moviera sobre él desde el interior. El señor Keller no confesó. Él escupió. Aterrizó en la muñeca del señor Wolf y corrió hacia abajo como una línea plateada. El señor Wolf suspiró. Era un sonido suave, casi amable. Se puso de pie y dio un paso atrás. «Recoger», dijo. Lo hicieron. Evan observó sus manos trabajar y no creyó que fueran suyas. Se movían de una manera que no hacía ningún desorden. Se movían como cirujanos. No sintió nada y al mismo tiempo lo sintió todo. El calor pegajoso, las delgadas cuerdas, las últimas sacudidas, la quietud. Cuando terminó, la habitación olía a monedas calientes. Ninguna sangre tocó las botellas, ninguna gota cayó sobre el espejo. Solo la alfombra oscura guardaba el secreto. El señor Wolf se secó las manos con un cuadrado de tela negra. Miró a Evan. Había aprobación en sus ojos y algo más, propiedad, como una marca en un libro de contabilidad. «No corriste», dijo. «No parpadeaste». Evan esperó que la vergüenza aumentara. Ninguno vino. Solo una calma constante, una cabeza despejada, un latido lento y profundo que parecía que podría durar para siempre. El señor Wolf se giró hacia la puerta. «Otra vez», dijo. Cazaron, hasta que el cristal dejó de cantar. En un pasillo, en una limusina, en un baño privado, en una escalera donde las baldosas blancas hacían que cada sonido fuera brillante. Cada vez, el mismo patrón: elegir, arrinconar, preguntar, recoger. Algunos confesaron y quedaron libres con una marca que nunca se borraría. Algunos no lo hicieron, y la alfombra bebió. Cerca del amanecer, cuando el cielo se volvió gris y el aliento de la ciudad se volvió cálido y apagado, regresaron a través del muelle de carga. La puerta se cerró. Las cerraduras se cerraron con un beso. El piso estaba limpio nuevamente. El señor Wolf se volvió hacia Evan. Tocó la mejilla de Evan con el dorso de los dedos. Un padre podría hacer eso. Un carnicero podría comprobar el mármol en un corte. «Come y duerme», dijo. «Empieza verdaderamente mañana». «Esta noche», dijo Evan sin querer. La boca del señor Wolf se movió en una pequeña sonrisa. «Sí», dijo. Esta noche se alejó con los demás. Sus zapatos no hacían ningún ruido. Los 2 hombres de negro hicieron rodar la mesa hacia un rincón oscuro y desaparecieron con ella dentro de una pared que antes no había sido una puerta. Evan se quedó solo en la bahía. Su pulso era lento. Sus orejas eran brillantes. Podía oír el edificio asentarse, el cristal enfriarse, las tuberías suspirar. Podía oír la ciudad toser su cansado amanecer. Se tocó los labios. Estaban secos. Él los lamió. Tenían sabor a hierro y menta. Él quería agua. Quería más de lo que acababa de tener. Ambos se sentaron, uno al lado del otro, y no discutieron.
Salió por donde había venido, subiendo las escaleras, atravesando el pasillo de servicio, hacia el viento de la pasarela. Ahora el cielo era de color leche pálida. En la calle los camiones de basura se comieron la noche. En la puerta giratoria, el guardia lo miró una vez. Knox, ojos del guardia volvieron a tener el color del barniz viejo. Él asintió, no hacia Evan, sino hacia algo que Evan llevaba en la cabeza. Evan salió. El calor lo atrapó como una manta salida de una secadora. El tráfico le empujó aire caliente. Hacia la cara. Caminó 2 cuadras antes de recordar que tenía una casa. Caminó 3 pasos más antes de darse cuenta de que tenía sangre en los puños y a nadie le importó. Un hombre con un perro pasó a su lado. El perro se detuvo y se quedó mirando. Sus orejas se aplanaron. Su cola cayó. Hizo un ruido en su garganta como un pequeño motor luchando. El hombre tiró de la correa. «Vamos», dijo sin mirar a Evan. El perro vino porque tenía que venir. Mantuvo sus ojos fijos en Evan hasta que un autobús se interpuso entre ellos y les quitó la vista. En casa, Evan se paró bajo la ducha y dejó que el agua corriera por su cabello y por su espalda. El agua estaba tibia, luego demasiado caliente, luego tibia otra vez. El rojo se diluyó y se fue al desagüe. Lo vio alejarse y no sintió nada. Él yacía en la cama. Esta vez no soñó con nieve. Soñó con ventanas de cristal que respiraban hacia adentro y hacia afuera. Soñó con un bosque, hecho de oficinas. Soñó con una luna atrapada en las costillas de un rascacielos, como una moneda atrapada entre los dientes. Se despertó en silencio y encontró un sobre blanco debajo de la puerta, sin sello, sin dirección. Su nombre escrito limpio. Dentro había una tarjeta, Wolf & Hunt, bonificación por rendimiento excelente. Primer turno. Esta noche cazamos a los que venden esperanza. En la parte inferior, letra pequeña. Llega solo. No traigas nada. Se rió una vez, un sonido plano y vacío. Dobló la tarjeta y la guardó en su bolsillo. En el espejo, sus ojos parecían normales a la luz de la mañana. Marrón. Humano. Pero cuando inclinó la cabeza, un fino anillo de oro se movió por el borde del iris como el ojo de un gato al reflejarse en una lámpara. Parpadeó. Ya se había ido. Su teléfono vibró sobre la mesa. «Ana, ¿cena esta noche? ¿Estás vivo?» Sus pulgares flotaban sobre la pantalla. Él escribió, «Sí». Conseguí el trabajo. Él lo borró. Él escribió, «Tarde en la noche. ¿Podemos hacerlo mañana?» Él lo borró. Dejó el teléfono y caminó hacia la ventana. Desde allí, la ciudad volvía a parecer suave, como el oro visto desde lejos. Puso la palma de la mano contra el cristal, muy suavemente, en los huesos del edificio. Una nota le respondió. Él sonrió sin querer. La noche llegaría rápidamente, y cuando el cristal cantaba, él lo seguía. Mantendría la boca cerrada hasta que tuviera que abrirla. Él no parpadearía. Él no correría. Aprendería los nombres de pintos quienes venden esperanza. Aprendería cómo se sentían sus gargantas bajo sus dientes. Y si una parte de él tenía miedo, ahora era pequeña. El hambre se sentó en la gran silla y miró el reloj. Ya casi era hora de vestirse de oscuro. Ya casi era hora de ir solo y no llevar nada. Ya casi era hora de comer. Fuentes, la ciudad olía diferente ahora. Evan lo notó en el momento en que salió la noche siguiente. No era solo basura, lluvia ni gasolina. Era algo más profundo, cálido y húmedo, como algo que respiraba bajo el pavimento. No caminó hasta la torre Wolf & Hunt. Siguió la fuerza de su pecho. Fue sutil, como una cuerda atada a sus costillas, tirándolo hacia el distrito financiero. Sus pasos eran silenciosos sobre el cemento. No intentaba ser silencioso, pero la gente se apartaba de su camino de todos modos. No lo miraban, no querían hacerlo. El señor Wolf estaba esperando dentro del vestíbulo cuando Evan llegó. Estaba vestido con el mismo traje negro que la noche anterior.
La tela casi absorbía la luz. Los demás ya estaban allí, 5 hombres, afilados como espadas, de pie en una línea perfecta detrás de él, sin saludos, sin instrucciones, solo una palabra de Wolf: alimentar. Salieron por una puerta lateral y se fundieron con las calles. El aire se sentía vivo. Cada sonido era más nítido ahora. El clic de los tacones de una mujer a 3 cuadras de distancia, el suave arrastre de los zapatos de un hombre que llevaba demasiado peso en su maletín. Podía oír los latidos del corazón entre la multitud, algunos constantes, otros rápidos, otros débiles. Le hizo doler la mandíbula. La manada se movió junta sin hablar. No se miraron el uno al otro. No lo necesitaban. Sabían a dónde iban. El objetivo apareció afuera de un alto edificio de cristal. Un hombre con un elegante traje, gris y un prendedor de diamantes en la solapa. Tenía el teléfono presionado contra su oído. Se rió, aguda y falsa, el tipo de risa que corta. «Ese», dijo Wolf en voz baja. El hombre caminaba rápido, abriéndose paso entre la multitud. La vi. Manada lo siguió, manteniendo el mismo ritmo, en silencio. Evan podía oír la voz del hombre tan clara como si estuviera en su propio oído. «Vendedlo todo. No les dejéis nada». Las palabras salieron como veneno. Cada sílaba hacía que a Evan le picaran los dientes. El hombre se metió en un callejón al lado de un restaurante para atender su llamada en privado. Fue un error. Se acercaron. El hombre no. Los vio hasta que la sombra de Wolf cubrió la suya. Se dio la vuelta con el teléfono todavía en la mano. ¡Qué demonios! Wolf dio un paso adelante y lo obligó a retroceder contra la pared de ladrillos. «Me debes una», dijo Wolf. Su voz era tranquila, pero el aire parecía oprimirse con más fuerza a su alrededor. «No sé qué estás». La mano de Wolf estaba sobre su pecho, sosteniéndolo como si fuera un insecto atrapado. Miró a Evan. «Tuyo». Evan se quedó paralizado. Su respiración se aceleró. El pulso del hombre latía tan fuerte que le llenaba los oídos. El olor de su piel era rico y embriagador. Miedo mezclado con arrogancia. El hombre intentó empujarlo para pasar. La mano de Evan se disparó casi sin pensar y lo estrelló contra la pared. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. «¿Qué estás haciendo?» Los dientes de Evan se hundieron en la cálida carne del cuello del hombre. No fue nada como él lo imaginaba, sin forcejeo, sin gritos, solo una oleada caliente inundando su boca, espesa y metálica, deslizándose por su garganta. El corazón del hombre se aceleró una vez, 2 veces, y luego empezó a disminuir. Evan bebió más profundamente, sintiendo que la vida se le escapaba en oleadas. Debería haberse sentido disgustado. No lo era. Fue una bendición. Cuando se apartó, el hombre se deslizó por la pared, jadeando y agarrando débilmente la herida con las manos. La sangre latía entre sus dedos y corría por su camisa en brillantes corrientes. Evan se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando, con el sabor todavía caliente en la boca. La manada observó en silencio, sin sonrisas, sin elogios, solo silenciosa aprobación en sus ojos. Wolf se arrodilló junto al hombre moribundo. «Confiesa», dijo suavemente. Los labios del hombre temblaron. Yo lo tomé. ¿Todo? ¿Quién más?», preguntó Wolf. Los ojos del hombre se movían de un lado a otro. No dijo nada más. Wolf se puso de pie. «Entonces termínalo tú». Evan entendió. Se agachó, puso su mano sobre la barbilla del hombre y la giró bruscamente. El sonido era un crujido sordo. El cuerpo quedó flácido. El callejón parecía oscurecerse, cada vez más. La manada se cerró alrededor del cuerpo. Trabajaron rápidamente. Levantaron, transportaron y desaparecieron por una puerta de servicio que parecía cerrada con llave, pero que se abrió con su toque. Cuando regresaron, sus manos estaban limpias. No quedó ningún rastro, salvo un leve olor a hierro en el aire.
Bien, dijo Wolf. Ahora eres uno de nosotros. Algo dentro de Evan se movió ante esas palabras. No sabía si era orgullo, miedo o hambre. Quizás los tres. El resto de la noche se convirtió en movimiento, más callejones, más objetivos. No todos murieron. Algunos confesaron sus pecados en susurros entrecortados, y Wolf los dejó ir con una marca en su piel que nunca se desvanecería. Otros guardaron silencio. Aquellos nunca se marcharon. Cuando el cristal dejó de cantar en la distancia, la boca de Evan estaba manchada y su hambre se había calmado por ahora. La ciudad se sentía tranquila, casi vacía. Habían comido bien. Al amanecer, Evan se quedó, solo en su apartamento. Las calles de abajo parecían normales otra vez. Autobuses, bocinazos, olor a café. Pero cuando cerró los ojos, aún podía saborear la sangre del hombre, aún oír los latidos de su corazón disminuyendo, aún sentir el calor desvaneciéndose bajo sus manos. No estaba seguro de querer olvidarlo alguna vez. El hambre regresó más rápido esta vez. Evan apenas había sobrevivido 24 horas cuando el dolor en su mandíbula regresó y el olor de la gente en la calle se volvió insoportable. No importaba cuánto comiera en casa. Nada funcionó, nada excepto eso. Se suponía que esta noche sería diferente. Esta noche tenía previsto encontrarse con Ana. Ella lo estaba esperando en el rincón poco iluminado de un pequeño bar en Soho. La lluvia afuera rayaba las ventanas y hacía que el letrero de neón sangrara rojo sobre su rostro. 2 semanas, dijo ella mientras él se sentaba. 2 semanas sin decir palabra. He estado ocupado, dijo Evan. Su voz sonaba demasiado tranquila, demasiado mesurada, incluso para él. Ella lo observó. Te ves diferente. La verdad estaba en su forma de decirlo. Diferente, ni mejor ni peor. Simplemente fuera de lugar. Entrecerró los ojos. Y estás pálida como el demonio. Estoy bien, no te ves bien. Intentó concentrarse en sus palabras, pero sus oídos captaron algo más. 2 mesas más allá, un hombre se reía profundamente y a carcajadas, con el pulso acelerado por el alcohol. Una pareja en el bar chocaron sus copas. El sonido era alto y agudo. El propio latido del corazón de Ana era constante, cálido, rico. El olor de su piel atravesaba todos los demás olores de la habitación. Ella extendió la mano por encima de la mesa y le tocó la mano. Sus dedos eran suaves, cálidos. Ese calor se disparó hacia su brazo y llegó a su garganta como un alambre. Estoy preocupada por ti, dijo. Desapareces, no contestas el teléfono y ahora estás. El hombre borracho en el bar puso su mano sobre el hombro de Ana. Ella se giró sobresaltada. «Hola, guapa», dijo el hombre arrastrando las palabras. «Parece que te vendría bien un buen trago». Su mano se deslizó de la de Evan. Algo se rompió dentro de él. Él se puso de pie antes de que ella pudiera reaccionar. El hombre rió otra vez, una risa húmeda que le resonó en la garganta. La visión de Evan se redujo hasta que lo único que vio fue la columna expuesta del cuello del hombre. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que hizo temblar los vasos de los estantes. La sonrisa del hombre se transformó en confusión, luego en miedo. ¿Qué? Los dientes de Evan se clavaron en su garganta antes de terminar las palabras. La sangre caliente le inundó la boca y le corrió por la barbilla y el cuello. Las manos del hombre golpeaban débilmente su pecho. Luego disminuyeron la velocidad. El ruido en el bar cesó. Alguien gritó. Los ojos de Ana se abrieron de par en par. «Evan», él la miró, con sangre corriendo por su rostro. Ella retrocedió tropezando con una silla. Ella corrió, él persiguió. La lluvia afuera se había convertido en un fuerte aguacero. La calle estaba resbaladiza y brillaba bajo las farolas amarillas. Los tacones de Ana resonaron contra el pavimento mojado, salpicando agua. Evan apenas escuchó el sonido. Solo escuchó el trueno de su pulso, el ritmo rápido y aterrorizado. «¡Ana!»,
Su voz era casi un gruñido. ¡Para! Ella corrió más fuerte. El hambre era demasiado fuerte ahora. Él era más rápido. Ella no tuvo ninguna oportunidad. La atrapó en la entrada de un callejón, sujetándola por la muñeca. Ella giró, con los ojos desorbitados. «Déjame ir». Él presionó su espalda contra la pared. La lluvia corría por su rostro, mezclándose con lágrimas. «Evan, ¿qué te pasa?» Podía oler el calor de su piel y oír el temblor de su respiración. Su visión pulsaba con cada latido de su corazón. «Lo siento», susurró. Luego la mordió. El sabor era diferente, más profundo, más rico, como algo destinado solo a él. Ella gritó, amortiguada contra su hombro. Sus manos lo empujaron débilmente y luego le arañaron la espalda. Sintió que sus rodillas se doblaban y que su cuerpo se aflojaba mientras el calor lo inundaba. Cuando se apartó, la sangre corrió desde la herida en su cuello en finos riachuelos, mezclándose con la lluvia. Sus ojos revoloteaban entrecerrándose. Evan. Su voz era pequeña y se desvanecía. Él la atrapó antes de que cayera, sosteniéndola contra su pecho. Cuando la llevó a su apartamento, ella estaba inconsciente. Su piel estaba pálida y sus labios estaban descoloridos. La acostó en la cama, limpiándole la lluvia y la sangre de la cara con manos temblorosas. Su respiración era superficial. De vez en cuando, su cuerpo se estremecía. Una sacudida pequeña y brusca. Él se sentó a su lado, mirando fijamente la herida. Ya se estaba cerrando. Los bordes se unían más rápido de lo que cualquier herida humana debería. La marca nunca se desvanecería. Se despertó a la noche siguiente, jadeando, como alguien que emerge de aguas profundas. Sus ojos se clavaron en los de él y él lo vio inmediatamente. Un tenue anillo de oro brillaba alrededor de sus pupilas. Ella se incorporó rápidamente. «¿Qué me hiciste?» Él intentó hablar, pero ella ya estaba mirando alrededor de la habitación como un animal atrapado. Sus fosas nasales se dilataron. Su respiración se aceleró. «Tú poco, dímelo», dijo con la voz quebrada. «Tú...» Ella se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cabeza giró bruscamente hacia la ventana, como si hubiera oído algo lejano. «Los oigo», susurró. Allá en la calle, la gente, su mano se aferró a su pecho. Puedo escuchar sus corazones. Ella lo miró de nuevo, con el rostro pálido por la sorpresa y el horror. «¿Qué vas a...?» Él no pudo responder. «¿Qué soy?» «Ahora», preguntó ella. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban hambrientos. La puerta se abrió sin llamar. El señor Wolf entró, seguido de 2 miembros de la manada. Miró a Evan y a Anna y sonrió levemente. «Sangre nueva», dijo. «Qué considerado de su parte, señor Cole». Anna se apoyó contra la cabecera. «¿Quién? ¿Son tú?» «Ahora somos tu familia», dijo Wolf. Él se acercó a la cama y su sombra cayó sobre ella. «Te alimentarás o morirás. No hay término medio». Anna negó con la cabeza. «No lo haré». El hambre la golpeó a mitad de la frase. Se quedó sin aliento. Su mirada se fijó en el cuello de Wolf, en la tenue vena azul debajo de su piel. La sonrisa de Wolf se ensanchó. «Ah, ahí está». Evan se interpuso entre ellos. «No está lista». Los ojos de Wolf se oscurecieron, pero dio un paso atrás. «Pues enséñale, o no durará ni una semana». Se giró para marcharse y la manada lo siguió hasta el pasillo. En la puerta se detuvo. «Y Evan, la próxima vez que hagas uno de nosotros, dímelo primero». La puerta se cerró con un suave clic. Las manos de Anna temblaban. «No puedo quedarme aquí», dijo. «No puedes irte», dijo Evan. Su voz era firme, pero en su interior sentía la verdad como una cuchilla. Ella no pude dejar. No por él, por lo que ella era ahora. Ella lo miró fijamente. «Me hiciste esto». Su voz era baja, casi un gruñido.
Ana ya se había ido cuando Evan se despertó. La puerta del apartamento estaba abierta y la cerradura estaba astillada desde dentro. En el suelo, su teléfono yacía partido en dos, con la pantalla rota como una telaraña. En el mostrador de la cocina había un pequeño sobre negro. Dentro estaba su collar, una cadena de plata que nunca se quitaba, ahora pegajosa con algo oscuro y medio seco. De allí se elevaba un leve olor a hierro. En la parte inferior del sobre, una tarjeta. Vuelve. Sangre jurada. Medianoche. Evan sabía que no era una petición, fue una citación. Se puso la chaqueta negra, la que Wolf le había regalado aquella primera noche, y sintió su peso sobre los hombros como un sudario. Cada paso hacia Wolf and Hunt era un paso que lo alejaba de quién había sido antes de todo esto. El ruido de la ciudad se fue apagando a medida que caminaba. Era como si el sonido mismo se fuese debilitando, las calles escuchando, esperando que algo sucediera. La sala de juntas del piso 47 se veía diferente por la noche. Las persianas estaban abiertas, revelando las brillantes venas de la ciudad. La larga mesa había sido despejada. Todas las sillas estaban retiradas excepto una, situada a la cabecera de la mesa. Ana se sentó en esa silla. Sus manos estaban atadas con correas de cuero negro. Sus ojos lo siguieron cuando entró, pero no dijo nada. Wolf estaba de pie detrás de ella, con una mano apoyada en el respaldo de la silla y los dedos apoyados ligeramente sobre el cuero. El resto de la manada se alineaba en las paredes, sus trajes perfectos, sus ojos captando la luz de formas extrañas. «Llegas tarde», dijo Wolf. «Estoy aquí», dijo Evan. «Sí», respondió Wolf. «Pero, ¿estás nuestro?» Dos de la manada dieron un paso adelante, arrastrando a un hombre entre ellos. Tenía unos 40 años, un traje caro con el cuello roto y una corbata de seda colgando suelta. La sangre goteaba de su nariz. Sus ojos eran salvajes y se movían de una figura vestida de traje a otra. «Este hombre», dijo Wolf, «vende esperanza, malas esperanzas, promesas sin valor, vacía los bolsillos, pudre el futuro». Miró a Evan. «Si lo matas, queda libre. Si te niegas, se queda». Los labios de Ana temblaron, pero no habló. Evan dio un paso adelante. Siendo, hombre negó con la cabeza desesperado. «Por favor, tengo hijos». «Confiesa», dijo Wolf. «Yo no puedo». «Entonces mueres», dijo Wolf simplemente. Evan miró al hombre a los ojos. El pulso en su cuello latía rápido y superficial. El olor era fuerte, miedo mezclado con la leve podredumbre de la codicia. El hambre arañó la garganta de Evan. Podía sentir que le dolía la mandíbula y que los músculos se tensaban como si estuvieran a punto de desgarrarse. Pero luego miró a Ana. Sus ojos, todavía bastante humanos, contenían algo que él no soportaba perder. Se apartó del hombre. «No». La palabra resonó en la habitación. La sonrisa de Wolf no vaciló, pero el aire cambió, se espesó, pesado, con algo eléctrico. «Entonces», dijo Wolf suavemente, «lucharás por ella». La manada se movió. No uno a la vez, sino todos a la vez. Borrones de tela negra y dientes destellantes. El primero vino desde la izquierda de Evan, un puño dirigido a su sien. Se agachó y sintió el viento del ataque pasar junto a su oreja. Segundo lo golpeó por detrás y sus garras le atravesaron la espalda. La sangre caliente empapó su camisa instantáneamente. Se giró y golpeó con el codo la mandíbula del atacante, sintiendo el hueso romperse bajo el impacto. El hombre se tambaleó, pero dos más ocuparon su lugar. No fue una pelea, fue una cacería. Lo rodearon y lo alejaron de Ana. Uno se abalanzó hacia abajo, con los dientes expuestos, apuntando hacia su muslo. Evan le agarró la nuca y le golpeó la cara contra el borde de la mesa. Un fuerte crujido, y el hombre cayó al suelo,
con sangre brotando de su pómulo partido. Pero otro ya estaba detrás de él, con los brazos alrededor de su garganta. Evan se giró y golpeó la parte posterior de su cabeza contra la nariz del hombre. Una cálida pulverización le golpeó el cuello cuando el agarre se aflojó. Se liberó, respirando con dificultad y con los ojos escaneando la habitación en busca de Anna. Ahora ella luchaba contra sus ataduras, con los dientes al descubierto, no por miedo, sino por furia. Wolf no se había movido. Observó con la paciencia de un depredador que sabe que la matanza es inevitable. No se puede ganar, dijo, pero se puede perder con determinación. Los ojos de Evan se fijaron en el abrecartas plateado que estaba sobre la mesa, una línea elegante y definida de metal pulido. Se lanzó a por él y agarró el mango mientras dos miembros de la manada se abalanzaban sobre él. Se dio la vuelta y quedó boca arriba, clavando la espada hacia arriba en las costillas del primero. El hombre dejó escapar un sonido estrangulado, con los ojos muy abiertos, antes de desplomarse. El segundo dudó durante medio segundo. Eso era todo lo que Evan necesitaba. Arrancó el abridor y cortó la garganta del hombre. Una línea roja y caliente iluminó la mesa y la ventana que estaba más allá. Anna gritó su nombre. Su voz lo devolvió a lo único que importaba. Corrió hacia ella y cortó las correas de cuero de un rápido tajo. Ella se puso de pie instantáneamente. Agarró la silla más cercana y la lanzó contra la cara del miembro de la manada que intentó bloquearlos. Juntos se dirigieron hacia la puerta. «Déjalos ir», dijo Wolf de repente. La manada se congeló. Evan no confiaba, pero no dejó de moverse, hasta que estuvieron en el pasillo, luego en el ascensor y luego afuera, al aire húmedo de la noche. Corrieron varias cuadras antes de que alguno de ellos hablara. La respiración de Anna se entrecortaba bruscamente. «¿Y ahora qué?», preguntó. Evan no respondió, porque detrás de ellos, en el cristal oscuro de Wolf and Hunt, dos ojos dorados observaban. La lluvia no había parado. Cayó en láminas finas y punzantes que silbaron contra el pavimento, empapando el cabello de Anna y pegando la chaqueta de Evan a su espalda. Habían corrido 6 cuadras, quizá más. Aún así, el aire se sentía equivocado. Demasiado silencioso, salvo por la lluvia. No hay tráfico, no hay pasos, solo los suyos. Anna aminoró el paso, jadeando. «Evan, I'll go». Una sombra cruzó la entrada del callejón que había delante. Alto, ancho, moviéndose sin hacer ruido. Evan le agarró la mano. Atrás, detrás de ellos apareció otra figura. Luego, otro, ojos dorados se abrieron en la oscuridad. Un par, luego 3, luego 6. La manada los había seguido. Avanzaron lentamente, extendiéndose para bloquear todas las salidas. La lluvia les resbalaba los trajes como si fuera aceite sobre el vidrio. Una sonrisa aquí, un destello de dientes allá, pero sus rostros no coincidían con la calma de sus movimientos. Estaban ansiosos por matar. El líder salió último, Lobo. La farola de la calle parpadeó cuando entró en su luz. La lluvia parecía alejarse de él, deslizándose sobre una cáscara invisible. Parecía seco. Perfecto. Sus ojos brillaban levemente dorados. «No creías que podías dejarme», dijo. No era una pregunta. Evan se puso delante de Anna. «Si me deseas, tómame, déjala ir». La sonrisa de Minitzitzintosys Wolf fue débil. «¿Crees que estoy aquí para... tú?» Avanzó, cada paso tan suave que el agua no salpicaba. «La convertiste en una de nosotros sin permiso. Eso la convierte en mía». La respiración de Anna se entrecortó, pero no dio un paso atrás. Sus ojos, rodeados de anillos dorados, se clavaron en Wolf. El odio ardía a través de su miedo. Evan apretó con más fuerza el abrecartas plateado que aún tenía en la mano. Los ojos de los miembros de la manada siguieron el arma, algunos con cautela, otros con hambre. «Tendrás que matarme primero»,
dijo Evan. Wolf inclinó la cabeza. Esperaba que dijeras eso. Empezó a cambiar. Todo empezó con el sonido. Huesos moviéndose, articulaciones crujiendo, músculos tirando contra la piel. Su traje se tensó en las costuras a medida que sus hombros se ensancharon. Su mandíbula se alargó con un crujido lento y deliberado, y los dientes se empujaron hacia abajo y hacia adelante hasta formar colmillos largos y brillantes. Sus ojos brillaron más, y su voz, cuando llegó, ya no era suave. «¿Has visto la casa?», retumbó. «Pero no has visto a mí». La manada dio un paso atrás, dándole espacio a su alfa. La lluvia ahora lo golpeaba, pero silbaba y se convertía en vapor sobre su piel. Unas garras negras se abrieron paso a través de las puntas de sus dedos, lo suficientemente afiladas como para arrancar chispas de la pared de ladrillos mojada cuando las flexionó. Evan no esperó, él cargó. La hoja impactó contra el pecho de Wolf y se deslizó apenas una pulgada antes de detenerse, atrapada entre sus costillas. Wolf lo miró, luego sonrió. Agitó una mano enorme y sus garras desgarraron el estómago de Evan. Un dolor intenso se reflejó en su visión y se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. «La plata duele», dijo Wolf, «pero tiene que encontrar el corazón». Ana gritó su nombre y se lanzó hacia adelante, agarrando un trozo de tubo doblado del suelo. Ella lo lanzó hacia la cabeza de Wolf. El impacto produjo un sonido como el de metal golpeando una piedra. Wolf apenas se inmutó. Él la golpeó con el revés contra la pared. Su cabeza golpeó el ladrillo y se deslizó hacia abajo, tosiendo. Evan se obligó a levantarse. Cada paso enviaba fuego a través de sus entrañas. Volvió a levantar el abrecartas, respirando con dificultad. «No puedes llevártela», dijo. Wolf se le acercó más rápido de lo que podía ver. En un momento estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente su mano estaba alrededor del cuello de Evan, levantándolo del suelo. Las garras pincharon la piel, lo suficiente para que la sangre corriera. «¿Crees que puedes protegerla?», dijo Wolf en voz baja. «Ni siquiera puedes protegerte, a ti mismo». Golpeó a Evan contra la pared con tanta fuerza que los ladrillos se rompieron. La manada observó en silencio. Algunos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por matar. Otros miraban a Ana, como chacales a la espera de migajas. La cabeza de Ana se aclaró lo suficiente para poder ver la postura de Wolf, con su peso desplazado hacia adelante y el lado expuesto de su cuello palpitando. Ella se movió. Sus dedos se cerraron alrededor del abrecartas caído. Ella se acercó a Wolf por detrás, con la espada tan agarrada que le dolían los nudillos. Evan la vio por encima del hombro de Wolf. Él la miró a los ojos y asintió lo más pequeño que pudo. Ana clavó la espada en el cuello de Wolf. El grito que salió de él no era humano. Fue un rugido profundo y desgarrador que hizo vibrar los cristales de los edificios de arriba. De la herida brotaban vapor y sangre, silbando bajo la lluvia. Dejó caer a Evan y se tambaleó hacia adelante. La manada rompió su quietud, algunos moviéndose hacia su alfa, otros hacia Ana. Evan abordó al más cercano y le mordió el hombro con tanta fuerza que le desgarró la carne. Ana liberó la hoja y volvió a apuñalar, esta vez en el pecho de Wolf, apuntando al corazón. El metal se hundió profundamente. Wolf cayó de rodillas. La luz en sus ojos parpadeó. La manada se quedó congelada, observando. Luego, lentamente, comenzaron a retroceder hacia las sombras. Ana agarró el brazo de Evan. «Tenemos que irnos». No esperaron a ver si Wolf se quedaba abajo. Corrieron. La lluvia enmascaraba sus pasos. Las calles vacías de la ciudad los tragaban. A 3 cuadras de allí, se detuvieron bajo la protección de un toldo. Evan se apoyó contra la pared, agarrándose el costado. Las manos de Ana temblaban. La hoja aún estaba manchada con la sangre de Wolf. «Lo matamos», dijo, casi como si intentara convencerse a sí misma.
Evan no respondió, porque algo en él sabía más. Allá, arriba, en la ventana rota de un edificio abandonado, se abrieron dos ojos dorados. La lluvia se deslizaba por los cristales, distorsionándolos, pero no parpadeaban. Ellos simplemente observaron. Y a lo lejos, débil pero claro, empezó a elevarse un aullido, bajo y constante, que se extendió por la ciudad húmeda como una promesa. Era la voz de Wolf.